Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las vueltas de la vida, sexualidad en las personas mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis en este martes 14 de noviembre del año 2023 y vamos a iniciar inmediatamente el panel de conversación con la conducción, como cada mañana, de la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Hola, Pato, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y vamos a saludar inmediatamente a nuestros panelistas a esta hora, con quienes obviamente vamos a estar recorriendo la contingencia hasta las 9:30 de la mañana. Cuando no termina nuestro radioanálisis continúa, pero por lo menos hasta ahí llega el panel. Bueno, dos amigos de la casa. En primer lugar, a la socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. ¿Cómo estás, Tere? Buenos días, bienvenida. Hola, muchísimo gusto estar nuevamente aquí en este panel. Y también saludar al cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, darles la bienvenida a Pablo y Teresa. Hartos temas para comentar el día de hoy y yo quiero partir con uno que genera mayor preocupación en la ciudadanía. Es probablemente la principal preocupación hace harto rato, no hoy. Que es la seguridad pública. Hemos visto varios episodios bien escalofriantes, incluso algunos, ¿no? Con delitos que no estamos habituados a tener. Estamos hablando del secuestro, ya hemos tenido 3 en la última semana: la extorsión, el sicariato, el homicidio. Ayer hubo un caso que fue muy tremendo, ¿no? De un robo de un vehículo con una niña de 6 años en su interior, y lamentablemente cada vez nos estamos acostumbrando más a este tipo de criminalidad que está asociada, lamentablemente, y esto no quiero que se entienda que estoy estigmatizando, ¿no? Pero está asociada también a migración descontrolada o cierto tipo de migración, ¿no? Los delitos me refiero, no en general la delincuencia. Les planteo esto como a modo general porque se ha planteado propuestas o ideas como convocar al COSENA. Lo han hecho algunos parlamentarios de oposición y de centro, ¿no? O de centro derecha. Incluso desde el Partido Demócratas, que también están planteando esta propuesta, han señalado que la ministra del Interior debiera renunciar. Son propuestas bien altisonantes, la verdad, y no sé si van al fondo del problema. Ahí yo les quiero dejar la pregunta: ¿cómo ven esta situación, lo que está pasando? Y también cómo se construyen ciertos climas también, ¿ah? Porque esto lo vivimos y no quiero que se entienda como una teoría conspirativa, pero este clima fue el mismo que vivimos un mes antes de la elección de consejeros, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren habitualmente en la contingencia nacional, pero lo importante es ir al fondo de los problemas. Teresa, ahí te doy la palabra. No hay nada que decir que la situación es grave, que efectivamente son temas nuevos, y lo que uno sí tendría que reconocer es que está habiendo una disposición y una anticipación, digamos, desde el gobierno y de las autoridades, digamos, a cargo de la seguridad, para poder responder a este fenómeno nuevo. Vamos un poco tarde, efectivamente, pero lo más importante es la capacidad de reacción, porque esos casos, digamos, han sido resueltos, digamos, se han podido resolver muy rápidamente. Es complicado porque nos crea este ánimo, este ambiente, digamos, que también pienso como tú, que nos hace recordar, digamos, el mes anterior a aquella elección. Sin embargo, la respuesta rápida yo pienso que es lo que
lo que tenemos que resaltar, digamos. No estamos inermes, no está la sociedad inerme. Esto de andar pidiendo renuncias ya es un hábito y es parte de la degradación de la política que asistimos de ciertos personajes. Pero de verdad, digamos, lo que uno puede decir de que estos casos están siendo resueltos, están siendo abordados de manera eficiente y eficaz muy rápidamente. Pero no hay nada que hacerle, que es grave y hay que ponerle más y seguirle poniendo más. Tengo mucha confianza en las autoridades, en lo que están haciendo, y yo pienso que eso es visible, no es que uno diga que te cae bien, no, es visible que hay un compromiso de la autoridad, que hay un funcionamiento, yo te diría, articulado de las policías, de los distintos integrantes, distintos actores, también a nivel regional, también con las fiscalías. Entonces, es algo que sobreviene en este país, que sobreviene en otros también, pero la capacidad de respuesta está siendo adecuada y oportuna, y es lo único que puede aportar uno. Sí, bueno, dos de las cosas que se han dicho, Monse, Tere, hasta el momento pueden ser ciertas al mismo tiempo. O sea, creo que aquí nadie está en el espíritu de minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo. Que tengamos esta proliferación de secuestros, por ejemplo, en los últimos días, ahí Monse ponía algunos ejemplos, es algo que no puede dejar a nadie desapercibido ni a nadie en una posición frívola. Y lo de los climas también es cierto, o sea, la vez anterior hubo muchos ataques incendiarios en el sur, los días previos al plebiscito. Y luego del plebiscito desaparecieron los ataques de incendiarios, y uno lo que se debería preguntar es si dejaron de ocurrir o si dejó de interesarles tanto a los medios. Pero bueno, volviendo al tema, Pablo, te quería preguntar si tú crees que un problema de esta envergadura, que lo hemos hablado muchas veces, que requiere transformaciones en el Estado bien profundas que se están tratando de llevar a cabo, ¿cabe mejor en el ámbito del análisis de si el gobierno lo ha hecho bien o mal, y por lo tanto en el ámbito de la refriega gobierno-oposición? ¿O, o sería mejor que las distintas fuerzas políticas tuvieran una actitud más en la línea de buscar una solución de Estado y de largo plazo? Y lo pregunto porque, bueno, a todos los gobiernos, lo prometan o no, a los últimos quiero decir, se les ha venido señalando por su manera de enfrentar el tema de la delincuencia, y bueno, si todos lo están haciendo mal, esto te lo planteo solo a modo de hipótesis, no, uno debería deducir que el problema trasciende a lo que pueda hacer mejor o peor un gobierno y tiene que ver más bien con nuestra estructura. ¿Cómo lo ves? A ver, varios elementos. Yo no comparto tanto esta apreciación como que el gobierno está efectivamente están encima de los temas y con un buen desempeño en algunas materias vinculadas a seguridad pública. Yo más bien tengo un análisis un poco más crítico de la situación en general. Me parece que incluso a veces las declaraciones de los ministros, incluso a veces el presidente, siendo súper respetuoso de su figura, pero muchas veces incluso el presidente intentan un poco minimizar lo que está ocurriendo en algunos casos. Y eso creo que no es beneficioso para uno entender que la magnitud del problema es muy, muy grande y que requiere al mismo tiempo soluciones bastante integrales y complejas desde el punto de vista de sacar leyes, de aprobar reformas que signifiquen cambio efectivo a lo que hoy día está ocurriendo. Y a partir de eso, tomo lo que tú mencionas, Patricio, pensando justamente en que sí, efectivamente esto ya no depende efectivamente solamente de un gobierno, sino que depende justamente de la capacidad que tenga el Estado para dar soluciones a este problema. Y ahí uno ve que en el Congreso, por ejemplo, en el último semestre, hubo una gran cantidad de proyectos de ley que se han estado discutiendo, aprobando, una agenda corta de seguridad acordada entre el presidente, el Ejecutivo y en su momento por los presidentes de las cámaras, en las cuales justamente se intentó darle un cauce institucional a todas estas materias y con una agenda ambiciosa, una agenda política y legislativa muy ambiciosa, pero que pareciera que no es suficiente, en el sentido de que esto parecieran parches, que parecieran de alguna forma proyectos de ley que pueden tener un muy buen objetivo, pero que se van perdiendo un poco en la marcha, en el sentido de que no hay un plan más global que signifique enfrentar los temas que se están viviendo. Es positivo que se aprueben los proyectos, es positiva la agenda en general de seguridad,
pero pareciera que hay un problema más estructural del Estado, de cómo se hacen algunas cosas, que eso debiera revertirse. Inteligencia en este país no existe, o sea, no hay capacidad de prever cosas más graves o más grandes. Hay una deficiencia importante en formación probablemente de nuestras policías, en el sentido de que tienen un enfoque que no sé si es el más adecuado hoy día. Se está intentando mejorar, reformar obviamente, pero también hay problemas al mismo tiempo de coordinación entre autoridades. Es evidente que no se actúa de la manera que uno quisiera. Entonces, el problema obviamente le repercute al gobierno de turno, y eso es evidente. Y ahí yo tengo, como les señalaba, un juicio más crítico de su gestión, pero al mismo tiempo esto requiere que ese mismo gobierno de turno sea capaz de coordinar las instituciones y sacar una agenda legislativa política que sea relevante justamente para ello. Y yo creo que aunque hay eh, un positivo avance en algunas materias, creo que la mirada global obviamente es la que uno tiene una evaluación más mala de lo que está ocurriendo. Hay crímenes y hay delitos nuevos asociados a ciertas conductas de mayor agresividad, de mayor violencia en los tipos de delitos, y eso obviamente tiene que verse y estudiarse rápidamente y tomarse las medidas adecuadas, pero creo que todavía está el debe en esas materias. Sí, ahí, Teresa, preguntarte si tú coincides con esto, porque tú decías, hay algunas cosas que han llegado tarde, ¿no? Lo que plantea Pablo va más en la línea de una cierta pasividad del gobierno, y te lo pregunto porque efectivamente se han hecho cosas, está este plan Calle Sin Violencia, ayer se anunció un equipo que va a trabajar junto con entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional contra el crimen organizado. Se han aprobado muchísimos proyectos en materia de seguridad, lo ha dicho el ministro Lizalde, más que en otros gobiernos, pero lo cierto es que el contexto actual es distinto a lo que teníamos en gobiernos anteriores. Y ahí uno se pregunta si, por ejemplo, la ley de inteligencia, la modernización de la ley antiterrorista que se anunció por parte de la ministra hace algunos meses, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que son iniciativas que están en el Congreso hace muchísimo tiempo y no avanzan. Falta ahí quizás una mayor iniciativa del gobierno, ha habido pasividad. ¿Cuál es tu mirada respecto de cómo lo ha hecho el gobierno en esta materia que va muy de la mano, obviamente, de la agenda legislativa? A ver, acuérdense que aquí el gobierno es colegislador y que puede hacer una parte del tema y no otra, y estamos además en la circunstancia de la discusión del presupuesto 2024. Entonces, en ese contexto, claro que la legislación puede ir no tan rápido como se quisiera. Sin embargo, hay un problema, que tú puedes sacar las leyes, pero hasta que se implementan las leyes, todos sabemos que toma un tiempo. La adecuación, cuando tienes leyes que después necesitas un reglamento, también tienes tiempo. Cuando necesitas, ¿no es cierto?, generar nuevas acciones y una institucionalidad específica, toma tiempo. Entonces, eso es como la parte como desesperante, porque tú dices, sí, se están haciendo, existe esta agenda de seguridad, está concordada transversalmente, uno sabe que va a ir avanzando más o menos rápido, pero hay un tiempo de implementación, y ese tiempo de implementación, digamos, no lo puedes ahorrar, no le puedes echar la culpa, digamos, a nadie porque es objetivo. Entonces, el aumento del personal policial, por ejemplo, ahora va a entrar todas las nuevas, digamos, camadas, vamos a decir, de policías y de personal que está siendo capacitado, que tiene que ser capacitado porque cuando es muy joven ya sabemos que tiene ciertos problemas. Entonces, esta sensación de que mover la maquinaria es difícil. A mí lo que me parece que teniendo un acuerdo tan transversal de que estos son temas, digamos, críticos y necesarios, uno quisiera más voluntad política de parte de la oposición, sobre todo, en ir poniendo y avanzando en el abordaje y despachar, digamos, esas leyes. También incluye el tema de los presupuestos. La ley de presupuesto es muy importante para poder avanzar en esto. Lo nuevo, cuando uno mete todo lo que es la dimensión virtual, todo lo que sucede, digamos, en redes sociales, todas las posibilidades, digamos, tanto de inteligencia como de comisión de delitos, requieren de nuevas instancias y
y no son de un día para otro, eso es lo que trato de decir, porque estos temas vienen de hace rato. El tema, digamos, de la migración con personas dentro de los migrantes que vienen con ciertas, digamos, intenciones o maneras, digamos, incorporación de bandas y otras cosas. Bueno, eso no es de este año ni del año pasado, viene de hace ya varios años y lo sabemos y sabemos cómo se produjo. No vamos a discutir de nuevo qué pasó con los llamados a migrantes, digamos, y quiénes son los que se les abrieron las puertas. Pero hay que ir, digamos, yo soy en ese sentido una optimista porque creo que hay una voluntad general y que hay que aumentar esa voluntad y que es inescapable un cierto tiempo. No sé cuánto se puede avanzar más a nivel de los territorios, de los municipios, cómo están pudiendo con los programas, digamos, de las comunas, porque claramente mucho de esto o sea, esto sucede en las comunas y la capacidad de reacción y la coordinación es a nivel de las comunas y de los territorios. Entonces ahí hay desafíos enormes y sabemos que hay distintas situaciones, digamos, de los municipios. Vemos lo que han estado haciendo algunos municipios con la eliminación de esta combinación de narco, digamos, de narcocultura, con las animitas, digamos, y todas las distintas construcciones de mausoleos, digamos, de narcotraficantes. Todo eso son temas como tienes que abordarlo desde muchos lados, digamos. No es solo lo que puede pasar hoy día con sicariato o lo que pueda pasar con secuestros, sino que hay una instalación que se fue haciendo en que la pandemia tuvo un impacto enorme y vamos reaccionando. Yo, bueno, en general soy bastante optimista, digamos, porque pienso que esta sociedad puesta en tensión, este país puesto en tensión, tiene capacidad de reaccionar. Que puede ir más rápido, sin duda. Sí, es muy importante tratar de avanzar hacia un consenso y también, Teresa, Pablo, existe un cierto consenso que uno de los principales talones de Aquiles que tenemos en esta materia es el funcionamiento de la inteligencia, ¿no? Y es paradójico, uno lee expertos de derecha e izquierda en este tema y todos coinciden en que la inteligencia es lo que más mal está funcionando. Y digo que es paradójico porque en algún momento la inteligencia fue un componente protagónico del actuar del Estado. Lo que pasa es que lamentablemente en dictadura se utilizó para perseguir enemigos políticos y también se mal usó en democracia, que es parte del problema. O sea, se usó para complot político, recordemos el caso de la radio Kioto, se usó para perseguir periodistas, se usó para que las Fuerzas Armadas, sin que nadie se los hubiera instruido, investigaran sobre las acciones de personas que consideraban peligrosas. Y la reacción a todo eso parece haber sido, desde el punto de vista político, que fue un tema en el cual se hizo tabla, ¿no? O sea, se multiplicó por cero y nadie ha logrado robustecer. Entonces también creo que es importante un llamado, desde acá no nos cabe hacer llamados, aquello sería demasiado pomposo, ¿no? Pero un consenso entre las fuerzas políticas para tener un sistema de inteligencia que efectivamente se adecue a las necesidades que tenemos en el país, porque también parte de los análisis, Pablo, y con esto podemos ir cerrando, tienen que ver con que la acción del Estado en relación a la delincuencia tiene que saber distinguir entre distintos tipos, ¿no? Y es evidente que el crimen organizado no funciona de la misma manera que la delincuencia común, y es evidente que los secuestros, tanto desde el punto de vista de cómo se resuelve la crisis inmediata como el problema más general, no son exactamente iguales a los portonazos, y así sucesivamente. Entonces creo que en eso efectivamente se requiere una adecuación y bueno, vuelvo a insistir muy en particular en el tema de la inteligencia. Yo estaba leyendo el diario en la mañana, entrevistaban a ex autoridades de los gobiernos de Piñera, de Bachelet, de Ricardo Lagos, y todos coincidían en que ahí había un talón de Aquiles súper importante. Y solo complementar con que, bueno, tenemos un sistema de inteligencia que no está funcionando, obviamente, eso estamos de acuerdo todos. Y hay un proyecto de ley que lleva mucho tiempo en el Congreso. Se ha tramitado en varias administraciones, cada una le ha intentado dar cierto énfasis, ha tratado de mejorarlo, obviamente, con el trabajo de los parlamentarios, pero no sale, no hay una, que uno podría vislumbrar justamente que se podría avanzar en esas materias. La inteligencia prácticamente tiene que ver con anticiparse a los hechos, o sea, tiene que ver con generar las capacidades del Estado
para que efectivamente haya una buena prevención en varios ámbitos. No está enfocada en el tema más pequeño, donde puede estar las policías, en la parte más operativa, pero obviamente tiene que tener la capacidad para justamente estar vislumbrando escenarios y viendo los nuevos fenómenos que tenemos presentes. O sea, el tema vinculado a nuevos delitos y delitos de más violencia, es una cosa que justamente el Estado tiene que tener la capacidad para prever justamente ese tipo de hechos, y eso es lo que no está ocurriendo. Ujú. Y para ello justamente se requiere un esfuerzo colectivo de las instituciones, una mayor coordinación entre las policías, entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior. Y ahí yo creo que se intenta avanzar. Yo creo que honestamente lo tratan de hacer bien, pero la verdad es que aquí llevamos mucho tiempo discutiendo algunos proyectos de ley y no se avanza. Y eso creo que hay una materia que tiene que ver con que también tenemos la esperanza de que a través de leyes esto se mejora. Uno de los temas también tiene que ver con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, separar sus funciones. Y eso también lleva mucho tiempo discutiéndose, aun cuando hoy día está más concreta, más concreto a hacer ley de la República. La verdad es que es un proyecto también de larga data, en el cual efectivamente ahí hay una intención de especializar ciertas funciones y que, claro, uno, insisto, puede mirarlos positivamente, pero también está un retraso en su aplicación y en la forma de entenderlo. Entonces, hay problemas que escapan un poco al gobierno actual, pero sin duda este gobierno tiene que tener mayor iniciativa, mayor liderazgo justamente para tratar de sacar la mayor cantidad de proyectos complejos. Porque esta agenda de seguridad que estamos conversando, hay algunas materias que son específicas, son tipificar delitos, son asociarlos a ciertas penas, pero los proyectos más globales que tienen que ver con cómo el Estado enfrenta este problema, creo que todavía están al debe y están todavía en fases en las cuales uno no puede esperar que sean luego leyes. Entonces, no solamente nos podemos enfocar en proyectos cortos, en una ley corta en la cual se solucionan algunos tipos de delitos, sino que la mirada más global, más compleja de cómo se enfrenta este asunto es la que está hoy día pendiente. Sí, yo coincido con eso, Pablo, de que hace falta una mirada más compleja, más global, más a largo plazo, porque estos temas son complejos y se enfrentan de esa manera y las soluciones no son inmediatas, como decía Teresa. Entonces, de repente, hay muchas iniciativas que tienen que ver más con el populismo penal o el populismo punitivo, esto de expulsemos a los migrantes, la verdad, no van necesariamente al fondo del problema, y por eso es importante también hacer esas reflexiones. Nos tenemos que ir a la pausa, pero les quiero dejar planteado el tema a la vuelta para que lo mastiquen ahí, le den alguna vuelta en la pausa, que es las campañas por el a favor y por el en contra, que ya se empezaron a desplegar los distintos equipos. En el caso del a favor están ahí con un fuego amigo, ¿no? Un fuego cruzado, y en el en contra bastante estancado, bueno, en el a favor también. Les quiero proponer que analicemos el escenario constitucional, pero a la vuelta de la pausa, cuando ya son las 9 en punto, nos separamos unos minutos y volvemos en instantes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta nuevamente en este escenario al destacado cantautor nacional Manuel García. Este próximo jueves 16 de noviembre a las 20 horas, el músico chileno regresa a Sala Máster después de una extensa gira que lo llevó por países como México, Cuba, Suecia y España. En una presentación solo a voz y guitarra, Manuel García nos deleitará con una presentación donde explicará y compartirá su experiencia en los distintos países donde ha realizado el concierto 50 años de Chile. Los dejamos a todos y todas cordialmente invitados para este jueves 16 de noviembre a disfrutar la música y la poesía del cantautor nacional Manuel García a las 20 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Passline. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Así es, son las 9:03 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este martes 14 de noviembre del año 2022, en esta extraña primavera, por lo menos en la zona central, con Montserrat Rolano, Teresa Valdés y Pablo Rodríguez. Tere, Pablo, Montserrat había dejado planteado el tema de conversación antes de la pausa, el tema de las campañas, y Monse, de repente ahí nos podemos devolver. Disculpa si me tiro de inmediato al tema más del final del proceso, pero quiero plantear así como de antemano un tema hipotético para que lo vayamos conversando. Hace algunas semanas, cuando se inició el tramo final del proceso, uno veía una fuerte voluntad en los partidarios de la favor, así como en los partidos de fútbol, de decir, lo damos vuelta, ¿no? Pero bueno, ahora que falta un mes, esto lo digo muy hipotéticamente, me encontré con un tufillo de resignación en los diarios del fin de semana, en algunas entrevistas que leí y que vi, y también en las declaraciones de algunos analistas, en el sentido de decir, si a estas alturas del partido la diferencia entre el en contra y el a favor es tal, no es mucho lo que se puede hacer en las semanas que vienen. Bueno, la vida nos ha enseñado que en temas electorales no hay que dar totalmente por sentado nada, pero lo planteo en términos como del espíritu que se está apoderando del país, y lo aprovecho de vincular al tiro con otra cosa para que podamos ahí tener el tema de conversación, y que es, si es que llega a perder el a favor, y por lo tanto gana el en contra, ¿cuál va a ser la interpretación del resultado? Porque la vez anterior la interpretación muy clara del resultado era que había sido no solamente una derrota en términos literales, sino una derrota cultural de la izquierda, lo cual dio lugar a un año más o menos de vamos a decirlo así, como de hegemonía de sentido común de la derecha en la política, y uno se pregunta, bueno, si esta vez ocurre esto, ¿por qué no podría ser así, ¿no? Bueno, ahí tiro el tema para que vayamos desarrollando la conversación, Teresa.
Bueno, se nos viene, digamos, la parte final del partido. Yo creo que lo más impresionante ya sucedió, y es que esta propuesta de constitución no va a ser lo que esperaba el país, que era la una que nos una, digamos, el resultado de un acuerdo amplio, es claramente partisana, es claramente de un sector del país, y eso ya fue. Lo que suceda con el plebiscito mismo, lo que va a mostrar, digamos, todo augura a que va a haber un resultado estrecho, y eso significa que ya fracasó la idea de que íbamos a tener, digamos, un texto que nos iba a unir, que iba a ser transversal, está claro que no, eso ya no fue. Entonces, eso es la primera constatación que tenemos. ¿Qué esfuerzo hacen cada uno de los dos sectores, de los a favor y los en contra, para mover un poquitito más la aguja, digamos, en un sentido o en otro? Claro, es importante, sin duda que es importante, pero no va a ser, ya no fue. Y en ese sentido está claro que se cierra, y se cierra un periodo, va a seguir este país discutiendo y tratando de encontrarse porque ya no se encontró, y vamos a seguir, bueno, por las vías que podamos avanzando, con todo lo que eso significa, porque es obvio que esto significa, digamos, costos de las expectativas, digamos, sobre todo las expectativas de que era posible, todos teníamos idea que era posible, que el fracaso del año pasado iba a generar lecciones, y que esas lecciones significaban que iban a venir los sabios. Tuvimos un comité de expertos que parecía que iba por allá, pero no fue verdad. Y eso, yo diría que eso es lo más evidente. Eso es lo primero que podría decir antes de entrar, digamos, en el tema de las campañas propiamente tal. Yo creo que eso ya es un hecho, ya fracasó. Ya fracasó, y por lo tanto, digamos, va a pasar mucho tiempo antes que volvamos a reponer, y tendremos que hacer otros procesos de reencuentro, digamos, de este país, y seguir avanzando, porque este país sí había logrado avanzar, y parte de los problemas que tiene este texto constitucional es que está más atrás que lo que la legislación ya ha avanzado. Entonces es ridículo, porque tú dices, ¿cómo va a tener una constitución que es para el siglo XX, cuando en realidad estamos en el siglo XXI y queremos para el siglo XXI y para la generación joven? Retrocede. Entonces, cuando uno piensa en el tema de las mujeres, retrocede definitivamente respecto de lo que ya tenemos. Entonces, eso ya no fue, ya no es la constitución del futuro, es regresiva, partisana, conservadora, que no sé cómo a los jóvenes les va a parecer esta cuestión, digamos, lleno de letras chicas que inhabilitan. Entonces, esa es mi primera mirada. Sí, ahí Pablo, antes de entrar de lleno en el tema de las campañas, a propósito de lo que dice Teresa, de las expectativas, esta idea que había el año pasado, en septiembre del año pasado, de una constitución que nos acoja a todos y todas, y finalmente terminamos con el país más polarizado incluso de lo que estaba el año pasado. ¿Cómo observas eso en términos de estado de ánimo, de que hay un clima mucho más agresivo y más polarizado? ¿Cómo ves eso en términos de las expectativas que plantea Teresa? Yo comparto que desde el punto de vista de generar esa instancia en que hubiera un texto que nos representara a todos o la gran mayoría, hay un fracaso evidente, o sea, eso no hay duda. O sea, si el resultado del plebiscito es parecido a una elección presidencial, o sea, 55-45, 53-47, es un fracaso. Y es tanto para el que gane como para el que pierde. Si gana el a favor por 2 o 3 puntos, no se garantiza que efectivamente ese resultado tranquilice al Congreso, a la ciudadanía, no deje contento a un grupo importante. Y por lo tanto ahí hay un tema muy estratégico también, en el sentido de que vamos a tener probablemente un plebiscito estrecho. Yo creo que las cifras se van a acercar en esta recta final en las campañas, va a tener un efecto positivo, sobre todo para la campaña a la favor, pero va a ser una elección muy pareja, muy estrecha, y eso creo que no beneficia ni al a favor ni al en contra. Si el en contra también gana por 2 o 3 puntos, tampoco va a generar ese clima de unidad. Entonces, pensando que esto va a ser una elección presidencial prácticamente, incluso tratando de plebiscitar a Kast o a Boric en ese intento, Ujú. eh,
hay un escenario que en el cual una constitución que fuera mucho más amplia, mucho más representativa, debería haber obtenido cifras similares a los que obtuvo el rechazo en la vez anterior. Y eso está difícil de lograrse. Entonces, creo que iba a quedar, no solamente hoy día está el escenario político muy fragmentado y dividido, sino que iba a quedar más dividido aún, justamente por los resultados estrechos que uno podría aventurarse a pronosticar. Entonces, hay un tema muy relevante respecto a cómo cerramos este proceso. Hay una instancia en la cual un proceso nuevo está totalmente descartado, pero esto también hay que ser realista, va a seguir en el Congreso. O sea, los intentos de reforma van a continuar. Yo creo que hay fuerzas políticas que van a intentar a lo mejor reagruparse, esperar un poco de que pase el tiempo, pero en el mediano plazo vamos a volver a estar discutiendo el proceso, un nuevo proceso, no creo, poco probable, pero sí vamos a estar discutiendo nuevamente respecto a la Constitución. Y yo quiero alertar de que este es el tercer proceso ya que si las cifras continúan así, sería el tercer proceso que fracasa. O sea, la expresidenta Bachelet tuvo uno que empezó de alguna forma con mucha fuerza, pero que terminó muy debilitado, incluso al interior de su misma coalición. Y después tuvimos del año pasado, tenemos este, y no hay país que yo conozca que haya enfrentado ni siquiera dos procesos y que los dos hayan fracasado. No hablo de un tercero. Entonces, y si tú empiezas a mirar cómo se han llevado a cabo los procesos de reforma o de reemplazo de la Constitución en otros países, lo que está viviendo Chile es totalmente anómalo a lo que pasa en otras partes. O sea, Mm. hay países en los cuales obviamente se rechazan algunas veces las propuestas que se elaboran a través de diferentes mecanismos, pero que hayan dos rechazos, eso yo creo que no hay casos similares en el mundo. Entonces el escenario es difícil de analizar justamente porque estamos viendo que todo el clima que se había generado entre septiembre y noviembre, diciembre del año pasado, se fue diluyendo con el tiempo y eso obviamente es muy difícil de revertir en un mes de campaña. Pablo, ¿y cómo ves el escenario post plebiscito en la derecha, ¿no? Porque si uno pudiera hacer una diferencia que en el fondo es lo mismo, pero para el otro lado, entre la vez anterior y esta, es que la vez anterior los autodenominados progresistas concurrieron divididos. Y esta vez, si bien todos los partidos institucionalizados de la derecha se han manifestado formalmente por el a favor, ha habido varias expresiones de disidencia respecto a esa decisión, ¿no? Parlamentarios en ejercicio, el partido de la gente que alguna vez coqueteó con la derecha está por él en contra, algunas figuras de la denominada derecha liberal. eh, bueno, y pudiera en el caso de una victoria del encuentro ocurrir una suerte de cobro de facturas al interior del sector. Y me imagino que de todos modos va a ser un elemento para el análisis respecto a cómo se plantea el escenario electoral del 2024. ¿Qué importancia le asignas a eso o crees que no va a tener mayor repercusión? No tengo ninguna duda que va a haber un cobro de factura de boleta importante a republicanos. O Ujú. sea, republicanos en su momento, durante la campaña, obviamente, los consejeros, tuvo un discurso muy crítico. Después, eh, ya electos y viendo la mayoría que tuvieron, lograron moverse un poco, pero también de forma zigzagueante en algunos temas. No hubo nunca una posición de republicanos concreta de que estaban buscando un proceso que fuera justamente amplio y representativo. Y ese discurso, a pesar de que ellos lo señalan como que no les va a afectar o que esto afecta más al gobierno si nuevamente hay un proceso que fracasa, a republicanos le va a pasar la cuenta. Yo creo que también a Kass. O sea, eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Ellos intentan de alguna forma camuflarlo en el sentido de que no tiene mayor impacto en su propia posición, pero la verdad es que la ciudadanía lo eligió, le dio una cierta mayoría y los responsables de este proceso son los republicanos. O sea, la mayoría que tuvieron para aprobar cosas, para vetar, les dio un papel estelar a ellos. Y eso hay que hacerse cargo y eso obviamente tiene consecuencias tanto en la imagen de republicanos del partido de José Antonio Caz, de él mismo, tiene consecuencias en la opinión pública, va a tener consecuencias en las encuestas, pero también va a tener consecuencias en las relaciones con Chile Vamos. Yo creo que ahí hay una relación que
que no ha sido del todo fluida entre ambos sectores, que yo creo que Chile Vamos va a también intentar pasarle la cuenta a lo que fue el desempeño de Republicano en el proceso. Sí, bueno, nadie sabe lo que va a pasar. Probablemente la votación sea bien estrecha, pero si se impone el en contra, como todas las encuestas lo vaticinan, ¿cómo ves, Teresa, esto que dice Patricio y Pablo de la pasada de cuentas del día posterior? Porque, o de los días posteriores, porque para el proceso anterior lo que ocurrió es que muchas fuerzas de centro izquierda, sobre todo, apostaron por el aprobar para reformar, ¿no? Que había que hacerle cambios, ninguno muy convencido, salvo algunos en las coaliciones de gobierno, pero en general no había tanta convicción respecto al texto por parte de la centroizquierda o de lo que se conoce como el socialismo democrático. En este caso, es un poco lo contrario si uno ve la postura desde la centro derecha hasta republicanos, que parecen bien enamorados del texto, o sea, resaltan mucho las virtudes, esto de aprobar para reformar no lo hemos escuchado, entonces es distinto, se ve plasmado un proyecto político del sector en esta constitución y ellos también de alguna manera lo reconocen. En caso que gane el en contra, obviamente haciendo un poco de política ficción, ¿cómo ves eso, no? De los días posteriores, de las consecuencias que puede tener? Mira, para mí lo más impresionante es lo que sucedió entre el anteproyecto, propuesta de los expertos, y el trabajo del Consejo. Yo creo que ahí es donde se va a producir, digamos, una situación más difícil, porque estuvo como ahí al alcance de la mano, como que estuvo ahí, como que era posible, que se podía llegar, aunque tuviera los problemas que tenía, porque no era, o sea, por supuesto que era perfectible, pero se había llegado a un texto que incluía desde republicano hasta el Partido Comunista, parecía un milagro, parecía un milagro. Entonces lo que va a pasar si gana el en contra es la pregunta de, bueno, ¿qué sucedió entre ese acuerdo, digamos, y la pasada de máquina de un cierto sector? Además tan explícito, porque el señor Silva dijo de que no tenían por qué, si ellos eran mayoría, no tenían por qué negociar. O sea, tuvo una cantidad de afirmaciones ¿Por qué que, cresta? bueno, Dijo. ¿Por qué cresta? ¿por No, qué cresta eso. vamos a tener que Sí. negociar si somos mayoría? Entonces, pienso que hay una situación de aprendizaje político de estos nuevos sectores que le va tocando a distintos sectores, digamos, les va tocando. Y yo pienso también que hay una cuestión que me preocupa, que es la distancia entre la ciudadanía, digamos, y la política. O sea, me parece particularmente, digamos, como resultado doloroso porque lo que muestra es que no hay un acercamiento entre, digamos, la política y la ciudadanía. Hay una tremenda distancia y eso no se resuelve, claro, está en el diseño de esta segunda etapa. Entonces, pero si tú miras las campañas ahora, la campaña del en contra es una campaña que partió en las localidades, partió, digamos, en los activos locales, digamos, antes de que hubiera comando, antes de que hubiera nada. Entonces, hay un anhelo, digamos, del activo movilizado, digamos, del progresismo, que está ya diciendo esto, digamos, mira lo que nos hicieron, mira cómo nos están estafando con una propuesta que no va. Entonces, vamos a tener ese dilema que es parte del no encuentro que refleja esta propuesta, el no encuentro que también incluye al mundo social respecto al mundo político. Sí. Bueno, no queríamos que se nos escape el tiempo antes de hablar de lo que está ocurriendo con las reparticiones del Ministerio de Vivienda, con el informe de la Contraloría y con las consecuencias que esto puede tener, Pablo, Teresa, en el futuro político del ministro Montes. Habría que decir a priori, Pablo, antes de darte la palabra, que el informe de la Contraloría es lapidario. Muestra un problema generalizado en las distintas reparticiones regionales del Ministerio de Vivienda, y además muestra, si es que alguien tuviera la intención de comparar, que el problema en relación al gobierno anterior se agrava en vez de atenuarse, ¿no? Por lo tanto, creo que a eso no corresponde ningún tipo de minimización.
Pero aquí luego entramos a dos niveles, ¿no? Uno es si el ministro Montes es efectivamente el responsable político de lo que ha ocurrido. Algunos dicen es obvio, otros dicen no, porque en la dimensión política es distinta a la dimensión administrativa y por lo tanto sería la subsecretaria la responsable. Pero quería agregar un componente adicional, que es que a propósito de esto, ha vuelto a aparecer la tesis de que en el caso particular del Frente Amplio habría una inspiración en lo que se ha llamado el modus operandi del Podemos español, y para eso se cita mucho una locución en Chile de Íñigo Errejón cuando militaba en Podemos, según la cual las izquierdas debían procurar desde el Estado generar los mecanismos incluso de financiamiento para el trabajo político de la izquierda, ¿no? Y eso, bueno, es una manera subliminal de hablar, o bastante poco subliminal en realidad, de hablar de corrupción, pues, o sea, de meterle la mano al Estado para hacer política partidista. Y bueno, siempre uno se encuentra, si es que quiere darle razones a esa hipótesis, con algunas ayudas como las del gobernador de Antofagasta, Rodrigo Díaz, quien en las últimas horas hipotetizó que lo de la fundación de Antofagasta había sido para generar caja para las próximas elecciones, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esto? Porque pasamos del informe de la Contraloría a estas interpretaciones de carácter más político, ¿no? Y tiene dos implicancias esto, Mm. por lo menos lo que yo voy a comentar. Eh, yo creo que se hace cada vez más sostenible que el ministro Montes siga a cargo del ministerio. Eh, Uno podría pensar de que hay temas judiciales en curso, que obviamente hay presunción de inocencia de todas las personas que están involucradas, o que uno ya tenga más o menos cierto juicio a partir de lo que conoce de sus actuaciones, pero el ministro Montes tiene una responsabilidad política ineludible. O sea, si se va a esperar que esto avance judicialmente, él no va a estar involucrado judicialmente nunca, pero sí, desde el punto de vista político, hay una responsabilidad que tiene que ejercerse. Ya hubo un cambio en su momento de la subsecretaria del ministerio. Ujú. Por lo tanto, ahí hubo una señal también de intentar apaciguar las cosas, pero esto fue hace 4 o 5 meses atrás, si no me equivoco. Entonces, en algún momento, el ministro Montes creo que va a tener que dar un paso al costado, tratando de justamente evitar que el tema siga escalando. Y esto implica que, obviamente, él no es responsable del diseño de cómo esto se hizo, porque obviamente aquí también hay un diseño que lo permite, pero lo relevante es que el ministro tiene que de alguna forma ser responsable políticamente de los hechos que están ocurriendo en su ministerio, y yo creo que por eso es más temprano que tarde el ministro Monte va a tener que dar un paso al costado del ministerio. Yo no tengo dudas de eso. Ujú. El problema para el gobierno es que esto se vuelva un mismo caso que ocurrió con el ministro Jackson en su momento, Mm. que hubo una debilidad de su posición al interior del gobierno muy, muy importante, y que esto se fue postergando y no hizo más que dañar al mismo presidente, no hizo más que dañar a la misma coalición de gobierno y la aprobación de la gestión del gobierno en general. Entonces, nunca hay un buen momento para sacar un ministro del gabinete, pero hay momentos, hay instantes que no va siendo más que necesario sacarlo, reemplazarlo, porque va generando muchos costos al mismo gobierno. Y ya le pasó al gobierno con Jackson, y yo tengo la impresión que ya está ocurriendo lo mismo con el ministro Monte. Esto le pasa a todos los gobiernos. Cuesta mucho que un presidente saque gente de confianza de sus respectivos puestos cuando son también figuras políticas muy relevantes, con una historia política muy, muy importante, como tiene Carlos Montes. Pero le está haciendo más daño, obviamente, al gobierno que otra cosa. Y hablar, sí, Yo tengo una visión completamente opuesta. Yo creo que la situación que se está viviendo, lo más importante es que las instituciones funcionan y que en este mismo minuto lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el informe de la Contraloría muestra que este es un mecanismo que viene de antes y que precisamente es el ministro Montes el que da garantía de que se van a hacer tomar todas las decisiones para ir cerrando los montones de agujeros que tiene el sistema que heredó. Y a mí me da mucho más confianza, digamos, alguien que ya sabe todo eso, que ya tiene y que están en proceso, digamos, que llegar a alguien nuevo que tiene que partir de cero. O sea, el gasto que hay en alguien que venga a saber y a interesarse y a enterarse, digamos, de lo que significa,
es muchísimo mayor. Entonces yo pienso de que al revés de lo que tú dices, que Carlos Montes da garantía de que se va a poder avanzar en reparar, digamos, un sistema que viene mal. Está claro que se está viene mal, que viene miles de agujeros, que hay trampas, que hay corrupción, y es precisamente él quien puede conducir, digamos, el que esto se modifique. Además, porque por sus características personales, por su trayectoria política, digamos, tiene todos los elementos para dar garantías de que eso sí se va a poder resolver, sí se van a tomar las decisiones, que tiene un equipo, digamos que los equipos que ha ido conformando para ir reparando esto son absolutamente adecuados y que las instituciones están funcionando. Funciona la justicia, funciona la Contraloría y esto se va a poder llegar al fondo. Entonces, esta idea de que todo se resuelve sacando personajes, yo creo que desde el punto de vista de la sabiduría es muchísimo más sabio que Carlos Montes siga conduciendo el proceso y renunciará cuando sienta que esa cuestión ya está caminando, que ya están hechas planteados todos los mecanismos a través de los cuales eso se tiene que parar, que no es solo el presupuesto, porque están haciendo algo que es muy complicado, porque no es la ley de presupuesto a través de la cual tú vas a resolver estos problemas. Estás cobrándole además a la descentralización, cosa que es gravísima, a la descentralización, a las capacidades municipales, o sea, lo que está sacando como conclusiones, desgraciadamente, son súper negativas. En ese contexto es mucho más importante tener a alguien como Carlos Montes conduciendo ese proceso y lo dejará cuando sienta que está, digamos, esa es mi visión, ¿eh? Puede ser Teresa, totalmente fuera del sí. escenario político, pero... Sí, pero muy breve, no, en términos fácticos te pregunto, no basta con que el mundo progresista diga que Carlos Montes da todas las garantías, porque fíjate que la propia derecha dice que Carlos Montes es una persona que ante los ojos de ella es respetable, ¿no? Sí, El tema es que igual le por están eso pidiendo la mismo. renuncia, ¿no? Y ahí Pablo Bueno, porque ahí Pablo siempre plantea pide la renuncia. no, es que eso te iba a preguntar, porque Pablo planteaba el escenario de lo que había pasado con Jackson, donde hubo dos tesis en juego, ¿no? Una tesis decía, nosotros no podemos darle a la derecha el mensaje de que ellos nos pueden a nosotros sacar ministros, ¿no? Y por lo tanto hay que mantenerse firme. Pero es cierto que mientras el gobierno se mantuvo firme, eso igual terminó produciendo lo que señalaba Pablo, es decir, que hubo algunas semanas que estemos de acuerdo o no, nos parezca justo o no, prácticamente hablábamos todos los días de Giorgio Jackson y de nada más. ¿Cómo ves ese dilema, que es un dilema fáctico, no es un dilema ideal, ¿no? Al que va a Yo estar creo que enfrente al bueno? Sí. en el caso de Jackson hubo un ensañamiento además con la persona, o sea, había eran un conjunto de condiciones adicionales y apareció como el responsable, el culpable. Además, él había cometido varios errores en materia de sus discursos, no se concentró todas las odiosidades posibles en un escenario en que de repente, digámoslo, porque esto viene principalmente desde los parlamentarios, no viene de otro lado, digamos, desde los parlamentarios que están más preocupados de otro tipo o sea, están preocupados de sus historias. O sea, yo encuentro súper mezquino y de degradación de la política cuando tú no miras el marco amplio y simplemente te quedas en esta cosa de decir, bueno, la comunicación política te dice que a esto hay que... O sea, es mucho más mediático, mucho más de discurso que de una mirada sabia. Si uno lo piensa en términos sabios, en este caso, no en todos los casos, en este caso, el caso de Giorgio Jackson es absolutamente otro. En este caso, lo más sabio es que quien mejor conoce y ha tenido que abordar la cuestión siga adelante y le entregue en el momento. No me cabe duda que en algún momento Carlos Montes va a decidir completé la tarea, salvo que la situación sea tal que lo quieran reventar, digamos, porque como a Giorgio Jackson lo quisieron reventar. Yo no creo que a Carlos Montes lo quieran reventar porque tiene características que efectivamente la derecha, imagínate que han sido sus compañeros, sus colegas en el Parlamento durante tal cantidad de años, saben hasta qué punto el Carlos Montes fue el mejor evaluado siempre fue el parlamentario mejor evaluado y estuvo de parlamentario desde el año 90, digamos, hasta la última elección. Entonces, no es alguien a quien tú lo puedas destruir así como persona, como trataron de hacer con Giorgio Jackson. Entonces, lo más sabio es poner por encima los intereses de resolver un problema que es grave. El problema de la vivienda es muy grave. Estábamos hablando antes del problema de la seguridad, el problema de la vivienda es muy grave. Tenemos los temas de los campamentos, tenemos lo que sucedió el otro día, ¿no es cierto?, con el incendio, con los niños muertos y todo. Todo eso es parte de la tarea que tiene vivienda. Entonces,
eso hace con mayor razón de mantener al mejor equipo, porque Carlos Montes tiene el mejor equipo que se podía haber imaginado para desarrollar esta tarea. Perdonen el optimismo, Sí. pero la verdad es que pienso que la sabiduría diría que es la persona más indicada para completar esa tarea. Cuando la complete, bueno, no quiere decir que se quede hasta el final, quiere decir que tiene que completar una tarea, que es cerrar los huecos, los baches, examinar por cómo se filtró, cómo se produjo y hacer una propuesta que signifique que en el futuro, porque no lo vamos a ver en este gobierno, en el futuro eso no vuelva a suceder. Sí, bueno, es cierto lo que dice Teresa, pero también es cierto lo que dice Patricio y Pablo en el sentido que este gobierno ha tenido situaciones de lento desangramiento de sus ministros. Ocurrió con Giorgio Jackson, que estuvimos más de un mes hablando del tema, de si salía o no, si renunciaba o no. Ocurrió antes con la ministra de Justicia, por ejemplo, a propósito del caso de los indultos y es posible que ocurra esto con Carlos Montes, con la diferencia que estamos a puertas de un plebiscito y de hecho, bueno, los diarios consignan hoy día que hay visiones encontradas en la oposición si es que es el momento oportuno para impulsar una acusación constitucional o ir ya de lleno a pedir su renuncia, porque eso desvía la atención obviamente del plebiscito y de una elección que tienen que dar vuelta, así que quizás no es lo más estratégico, pero bueno, vamos a ver cómo decanta esta situación en los próximos días. Por lo pronto tenemos que agradecerles por acompañarnos durante esta mañana. Teresa Valdés, muchas gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes y mucho gusto estar con Pablo también debatiendo aquí. Y Pablo Rodríguez, muchas gracias, que tengas buena semana. Gracias a ustedes también. Bien, nos vamos rápidamente a una pausa con Patricio. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.